comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a un programa más de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y hoy es un día muy especial, hoy es un día, bueno, todos los días son especiales, pero hoy específicamente es un día especial de programa. Y porque tenemos un programa especial por la fecha del día de hoy, hoy es viernes 8 de marzo y pues a nivel mundial estamos conmemorando el Día de la Mujer, así que el día de hoy tenemos un programa muy especial. Eso no quiere decir que no sea un programa que podamos escuchar absolutamente todo el mundo, jamás. Es un programa que es especial porque vamos a hablar de un tema muy interesante que nos atañe a todos y podemos aprender montones todos, tanto hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos. La idea es que el programa de hoy sea un programa de bendición para todos, para toda la familia, por supuesto, y vamos a aprovechar, vamos a tomar como excusa, tal vez podríamos decir, el hecho de que estamos celebrando o conmemorando el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Pero antes de comenzar, permítame recordarle nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok, también nuestro canal de YouTube, nuestros podcasts también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás reproductores. En todos ellos, en todas estas plataformas, usted nos encuentra como Sálvese quien crea. Por todo lado ahí usted nos busca y nos va a encontrar como Sálvese quien crea. También les recuerdo nuestro WhatsApp 6117-8363. Si usted está dentro de Costa Rica, si está fuera de nuestro país, entonces es de agregarle solamente el código de área, que es más 506-6127-8363. Y también recuerde nuestro website, que es www.salvesequiencrea.org, donde tenemos también todo el material que generamos para redes sociales, para YouTube, nuestros podcasts, nuestros programas de radio. Todo está disponible en nuestro sitio de internet, de nuestra página www.salvesequiencrea.org. Y hoy comenzamos entonces con este tema no vamos a empezar sin antes hacer nuestro devocional semanal. Y el día de hoy, el título de nuestro devocional, de este librito que hemos estado leyendo, que se llama Jesús en Rojo, el título del día de hoy de este devocional dice Esos huesos secos, y está basado en Juan capítulo 5 versículos 21 al 23, que dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y dice: Dios resucitó a los muertos varias veces en el Antiguo Testamento, incluyendo el enorme ejército de huesos secos de Ezequiel. Esto lo podemos leer en Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Antes de venir a Cristo no éramos más que huesos secos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que escuchamos la palabra del Señor y vinimos a Jesús. No se nos dio una religión en Cristo, sino el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Cada pecador se presentará ante Jesucristo como Señor y dará cuenta de cada palabra ociosa hablada, cada acto hecho en la oscuridad, cada pecado sexual secreto y cada acto homicida. Nada ni nadie escapará a la ira de su ley, excepto aquellos que se refugien a la sombra de la cruz. Ahora, la pregunta entonces de la semana es la siguiente: ¿ha llegado usted a dominar su conocimiento de la Biblia? ¿Está familiarizado con todas las historias de las Escrituras? Si no es así, entonces la pregunta es: ¿cómo puede dedicar usted unos minutos más al día a ese
propósito. Y ahí le dejo la pregunta de la semana, ahí le dejo la inquietud para entonces dar por terminado nuestro devocional de los viernes, ¿verdad? El devocional acostumbrado, y arrancar con el tema de hoy. Si usted recibió la imagen en su WhatsApp, si la vio en redes sociales, si la vio en otras plataformas también en redes sociales, usted vio que el título o el tema del programa hoy es XX, y como le estaba comentando, es porque el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y vamos a aprender muchas cosas de la mujer. Ahora, esta fecha, yo sé que es una fecha en la que nosotros celebramos los logros y la contribución de las mujeres en todas las áreas de la vida, ¿verdad? O sea, esto no es solamente en una área, sino en todas. Pero también este día tiene que ser un día de reflexión y tenemos realmente que hacer un alto en el camino y reconocer, ¿verdad?, esas cosas que las mujeres hacen. Y el día de hoy en nuestro programa queremos destacar las valiosas lecciones que podemos aprender de 3 mujeres específicas, 3 mujeres muy notables que se encuentran en la Biblia, y las 3 mujeres de las que vamos a hablar es Ruth, Esther y María, la hermana de Lázaro, que también se conoce como María de Betania. Ahora, son mujeres que vivieron hace miles de años, ¿verdad? Usted y yo estamos completamente de acuerdo con que son mujeres que vivieron hace muchos años, pero le cuento una cosa, las lecciones que estas mujeres dejaron trascienden el tiempo, o sea, hasta el día de hoy. Y después de tanto tiempo estamos hablando todavía de ellas, y ellas trascendieron en el tiempo, trascendieron también el género. Son historias que vamos a ver, que vamos a hablar ahorita, que nos van a enseñar cosas sobre amor, sobre lealtad, sobre coraje, sobre fe en Dios. Vamos a hablar también de valores fundamentales que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria también, ¿verdad? No importa nuestro sexo, nuestra edad, nuestras circunstancias, no importa absolutamente nada, podemos aprender mucho de ellas. Así que el día de hoy le invito a que nos acompañen en este programa. Vamos a estar juntos una hora como es usual y vamos a aprender de estas enseñanzas que Ruth, Esther y María nos pueden dar, y ojalá que usted termine inspirado, ¿verdad? Y que quiera ser una mejor persona, que quiera construir un mundo mejor. La idea, como usted ha escuchado, es Sálvese quien crea, donde aprendemos a creer para crear, y el día de hoy vamos a estudiar a estas mujeres para aprender a creer, aprender en lo que ellas creyeron, y también para crear una mejor vida para todos, mujeres, hombres, niños, adultos, todos por igual. Así que sin más, vamos a empezar nuestro programa, y como siempre le digo, vaya por lápiz, vaya por papel, vaya por su vaso con agua, porque esto está que arde. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y como le comentaba el día de hoy, ahora en el bloque anterior, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos 8 de marzo y vamos a aprender de varias mujeres, de 3 mujeres en específico que estuvimos hablando en el bloque anterior, el cual, si usted se viene conectando, pues me gustaría recordarse lo que vamos a hablar de Ruth, de Esther y de María de Betania, o María, la hermana de Lázaro. Antes, hace poquito estábamos escuchando a Kim Richards y a Indio Marco, una canción que se llama Flor del Desierto, y después de haber descansado un poquito, ya usted tuvo el chance para ir por un vasito de agua, por algo para apuntar, por algo para tener ahí, para ir apuntando todo, porque usted sabe que en Sálvese quien crea, como aprendemos a creer para crear, para poder creer, nosotros tenemos o necesitamos un fundamento, ¿verdad? Entonces ese fundamento nosotros lo basamos en la palabra de Dios. Entonces tenga ahí por ahí a mano su libreta, tenga su Biblia, tenga sus cosas ahí a mano para empezar, porque el día de hoy vamos a ver también, como es usual, mucha Biblia, mucha historia y mucha información que esperamos que sea de interés para usted y que sea de bendición para usted y que usted lo pueda apuntar por ahí. Pues bueno, el tema de hoy entonces es XX, y se lo voy a dejar de tarea por ahí porque le pusimos XX. Si usted sabe por qué, póngalo ahí en redes sociales, en la publicación que pusimos del programa, y pónganos ahí el por qué el programa de hoy se llama XX. Pero bueno,
Empecemos con la primera. En este bloque vamos a estar trabajando solamente en Ruth. Entonces vamos a tener este bloque solamente para aprender un poquito de Ruth. Pero para poder aprender de ella tenemos que conocer más de ella. Entonces me di a la tarea de hacerle un pequeño resumen a ver si lo logro en este bloque, ¿verdad? Este bloque dura aproximadamente unos 12 minutos. Entonces voy a tratar de contarle la historia de Ruth muy rápido para poder llegar al punto que es importante en este bloque, que es qué podemos aprender de Ruth, ¿verdad? En este día, ¿qué vamos a aprender de ella? Porque necesitamos, vuelvo al punto, sálvese quien cree, es el espacio donde aprendemos a creer para crear. Vamos a ver entonces qué podemos crear entonces con esta información de Ruth. Y una de las cosas importantes es que Ruth fue una de las, según la Biblia, según dice, fue una de las mujeres de Moab, o sea, lo que conocemos nosotros como moabitas, pero genéticamente estaba vinculada a Israel a través de Lot, que era el sobrino de Abraham. Esto lo podemos ver en Ruth 1, verso 4, Génesis 11, versículo 31 y Génesis 19, versos 37. El asunto es que Ruth vivió en el tiempo de los jueces y se había casado con el hijo de una familia israelita mientras estaban viviendo en la tierra de Moab, pero en algún momento su suegro, su marido y el único hermano de su marido pues murió. Entonces Ruth tuvo que tomar la decisión de permanecer en Moab, que era su hogar, o irse con su suegra Noemí a Judá, que era la tierra que ella nunca había conocido, ¿verdad? Recuerde lo que le acabo de mencionar, que ella era moabita, ella no era israelita, ¿verdad? Sino que era moabita. Entonces ella tiene que tomar una decisión, o me quedo aquí en Moab, o de ahí sigo los pasos de mi suegra Noemí y me voy a Judá, a una tierra en la que nunca había estado. Ruth en este caso amaba muchísimo a su suegra, ¿verdad? Entonces ella tuvo mucha compasión, perdón, y como ella, no solamente ella había perdido a su marido, ¿verdad? Sino que también la suegra había perdido también a sus dos hijos, ¿verdad? Entonces ella le dio como esa cuestión, esa compasión, ¿verdad? Entonces Orfa, la cuñada de Ruth, tomó la decisión de quedarse en Moab, pero Ruth, al ver toda esta situación con la suegra y todo el asunto, quiso quedarse con ella. Ella quiso mantenerse con la suegra, ¿verdad? Y ir en pos del Dios de Israel que ella había llegado a conocer por su esposo. Entonces, ¿qué pasó? Juntas, tanto Ruth y Noemí hacen un viaje, ¿verdad?, de regreso a Judá, a la ciudad de Belén, donde ahí deciden quedarse queditas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el testimonio de Ruth, o sea, esta decisión que ella tomó de llegar y decir, no me voy a quedar en Moab, sino que voy a seguir a mi suegra y voy a seguir al Dios de mi suegra, ese testimonio de Ruth se extendió, ¿verdad? Y una persona por ahí que se llama Boaz, era el propietario de un campo por ahí cercano, escuchó la fidelidad de Ruth, ¿verdad? Esto lo podemos leer en Ruth capítulo 2, versículos 11 y 12, que dicen: y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La cosa es que la costumbre de Israel en este tiempo era que un hombre tenía que tomar a la esposa de su hermano fallecido para poder continuar con la línea familiar, pero el problema es que el hermano del esposo de Ruth, que había fallecido, también había fallecido, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, tanto Ruth y Noemí tenían que cuidarse entre ellas mismas porque no tenían la posibilidad de volverse a casar para continuar el linaje, ¿verdad? ¿Qué hacía Ruth? Ruth salía a recoger espigas en los campos para comer, ¿verdad? Para sostenerse, tanto para ella como para Noemí. Pero en eso que anda por ahí encuentra trabajo en el campo de esta persona que le comento, que se llama Boaz, y en eso que ella encuentra el trabajo y todo, no sabía que era pariente de Noemí. Entonces cuando Boaz regresó a su casa, se da cuenta de Ruth, ¿verdad?, de lo que está pasando, y le preguntó al mayordomo quién era ella. Entonces el mayordomo le dice: vea Boaz, esta Ruth lo que hizo fue que se vino con su suegra Noemí y le contó, ¿verdad?, de toda la historia de la fidelidad de Ruth con Noemí y de lo duro que trabajaba en el campo, porque Ruth era buena para trabajar, ¿verdad? Entonces Boaz le dice a Ruth personalmente que se mantenga en su campo, pero vea qué bonito esto. Él le dice: quédese aquí en el campo, ¿verdad?, pero quédese con las criadas, ya no trabaje tan duro,
Y también le dice que él le dijo a los criados que nadie la molestara. Él le dijo a todos los criados que no la molestaran, y más bien le dijo que si tenía sed que fuera a tomar agua cuantas veces quisiera, ¿verdad? En el lugar a donde estaban los criados. Esto usted lo puede ver en Ruth 2, versículos 8 y 9. ¿Qué pasa con Ruth? Responde con una humildad, ¿verdad?, y agradecimiento, y le pregunta por qué es que halló gracia delante de él, ¿verdad?, ella siendo extranjera y toda la cuestión. Entonces Boaz le dice que él escuchó todo lo que había hecho por su suegra, ¿verdad?, que ya lo habíamos visto en Ruth capítulo 2 versos 10 al 13. Entonces Boaz sigue mostrando, ¿verdad?, cortesía, y ofrece comida para ella, instruye a los segadores para que voluntariamente le dejen algo de grano para que ella lo recoja, ¿verdad? Esto lo puede ver en Ruth 2 14-16. Cuando Ruth le dice a Noemí dónde había espigado, dónde había trabajado, ¿verdad?, Noemí se puso muy feliz y le dijo a Ruth que este Boaz era pariente cercano, era un pariente de Elimelech, que era el marido de Noemí. Entonces, en este caso, vean todo lo que Dios está haciendo acá, ¿verdad? Vienen solas, vienen completamente sin conocer a nadie. Noemí no se da cuenta que Ruth está trabajando en un campo que le pertenece a Boaz, que es un pariente de Elimelech, que era el esposo de ella. Entonces, claro, ahí ellas abren los ojos, ¿verdad? Porque ahora sí, por ley, Boaz estaba calificado para ser el que podía redimir a Ruth, ¿verdad? Entonces, en Israel era súper importante perpetuar el nombre de cada familia de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando ya se dan cuenta de esto, se le da el derecho a Ruth de apelar, ¿verdad?, ante Boaz, el desempeñar la función de continuar ese legado, ¿verdad? Entonces Noemí le dice a Ruth que vaya a hablar con Boaz, ¿verdad? Entonces ella va y habla y toda la cuestión, y ella va hasta que se acaba la siega de la cebada y la del trigo, y esto usted lo puede ver en Ruth 2, 18 al 23. Entonces, bueno, voy a cortar un poquito la historia porque, Ruth le hace caso a la suegra, va y habla con Boaz. Entonces sigue las instrucciones, ¿verdad?, de Noemí. Boaz le responde que sí, que está bien, que él le puede ayudar, pero que él conoce un pariente varón que es más cercano que él y que sería el primero en la línea para redimir a Ruth y los bienes de su familia. Entonces le consultan al hombre que ¿verdad?, que si se apunta a esto y toda la cuestión. Entonces, antes de que Boaz pusiera o pudiera tomar a Ruth como esposa, le preguntan a esta persona, y lo que dice es que no, él renuncia legalmente a los derechos y a la propiedad de Noemí y la de Ruth. Y pues entonces Ruth y Boaz se casaron, tuvieron un hijo que se llama Obed, y las mujeres de la tierra se alegraron, como vemos en Ruth 4, 14 al 15, que dice: loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces vean cómo se va acomodando todo. Entonces Ruth confió en el Señor, él recompensó la fidelidad de ella, y no solamente le dio un esposo, sino que también le da un hijo que es Obed, un nieto que se llama Isaí, y vea qué importante esto, y un bisnieto llamado David. ¿Y sabe cuál David? El rey de Israel, y eso usted lo puede ver en Ruth 4:17. Aparte de todo esto, Dios también le da la bendición de estar en la lista en el linaje de Jesús. Vea qué impresionante, esto usted lo puede ver en Mateo 1:5. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto y qué podemos aprender de Ruth? 3 cosas básicas que vamos a aprender en este bloque que ya se está terminando. Número 1, lealtad y amor. Eso es lo primero que nosotros tenemos o podemos aprender de Ruth y podemos aplicar en nuestra vida diaria. Lealtad y amor. La lealtad de Ruth hacia su suegra, ¿cierto? Hacia su suegra Noemí. ¿Qué me indica eso? ¿Qué me enseña? El honrar y cuidar a nuestra familia, incluso en tiempos difíciles. Esto es la primera cosa que nosotros podemos aprender. Se pone difícil la cosa, no salgamos corriendo. Quedémonos en familia y seamos leales y tengamos amor por nuestra familia. Vea lo que dice Ruth 1:16-17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Era tan grande lo que ella había visto de Dios y lo que ella había visto en su suegra, que ella quería seguir ese legado. Entonces, aunque estemos pasando momentos difíciles, siempre con nuestra familia busquemos de Dios de manera leal y con amor entre todos, buscando de Dios para trabajar en equipo y no dejarnos solos, ¿verdad? Número 2, otra cosa importante que podemos aprender de Ruth: el trabajo duro y la humildad. La dedicación y la humildad de Ruth en su trabajo. ¿Sabe qué nos enseñan? La importancia de esforzarnos para alcanzar nuestras metas con diligencia y modestia, siempre en humildad. Trabajemos duro, démosle duro a nuestro trabajo y todo, pero recordemos que nosotros tenemos responsabilidades y son 2: compromiso y humildad. Siempre reconociendo ese trabajo que estamos haciendo es fundamental para el éxito, pero nosotros también tenemos que ser humildes en todo lo que hagamos. Vea lo que dice Ruth 2, capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios recompensa la obra de nosotros, y recompensa cuando nosotros trabajamos duro, pero cuando somos humildes, porque recuerde que Dios rechaza al altivo, pero al humilde lo abraza, por decirlo así, ¿verdad? Y la tercera cosa que podemos aprender de Ruth es la fe en Dios y esa recompensa divina que viene por tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Ruth en Dios y la obediencia que ella tuvo a los mandamientos de Dios fueron recompensados con bendiciones y una provisión que venía de parte de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que confiar cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando estemos viendo la feo, como decimos aquí, ¿verdad? Tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir sus caminos con fe, tenemos que seguir obedeciendo, siempre recordando que Él nos va a guiar y nos va a proveer de todas nuestras necesidades, como lo hizo con Ruth. Capítulo 2, versículo 20 dice: y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha dejado de hacer misericordia con los vivos ni con los muertos. También le dijo Noemí: este hombre es nuestro pariente cercano y de los tales es uno de nuestros redentores. Vea cómo Dios puso lo que ellas necesitaban por mantenerse con fe y por mantenerse en esa obediencia con Dios. Me pasé un montón del tiempo en este bloque, pero vamos a ir a una pausa. No se despegue, porque cuando volvamos vamos a seguir aprendiendo de la próxima mujer que nos deja muchas enseñanzas. Mientras tanto, vamos a ir a descansar un momentito. Escuchemos a Báez junto a Lizy Parra con esta canción que se llama Amar Cura. Ya volvemos. Volvemos a Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y el día de hoy estamos trabajando en un tema muy importante, haciendo alusión o pues tomando como excusa el día de hoy que estamos conmemorando el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo, y estamos trabajando en un programa que se llama XX y estamos estudiando la vida de 3 mujeres muy importantes en la Biblia que nos dan muchas enseñanzas. Y en el bloque anterior estuvimos hablando sobre Ruth y estuvimos hablando de 3 cosas muy importantes que nosotros podemos aprender de ellas, que se las voy a mencionar súper rápido porque el bloque que viene también dura aproximadamente unos 12 minutos, pero tengo que correr, y el bloque anterior me pasé 2 minutos y ahorita producción me empieza a hacer ojos para que me apure. Lo que nosotros aprendimos el día de hoy de Ruth: aprendimos lealtad y amor, aprendimos también el trabajo duro y la humildad, y también la fe en Dios y la recompensa que viene de parte de Dios por la fe y la obediencia. Si usted quiere escuchar un poquito más o aprender un poquito más de esto, también corte un poquito aquí la historia, pues contáctenos, ¿verdad? Por redes sociales o por WhatsApp para poder pasarle el material escrito que tenemos acá del estudio que hicimos del día de hoy. Con mucho gusto nosotros se lo podemos pasar para que usted siga estudiando y escudriñando la palabra, que al final eso es lo que tenemos que hacer, no leer la Biblia, sino escudriñarla. Ya me pasé 1 minuto y resto. Seguimos en este segundo bloque. Y sigamos entonces con la siguiente mujer que habíamos dicho que íbamos a estudiar, que es Esther. Ya estudiamos Ruth, ahora vamos con Esther. ¿Quién era Esther? Esther era una doncella judía que se convirtió en reina de Persia y
¿Cuál es el logro de ella? Pues ella rescató a su pueblo de un plan que había para matar a todo el pueblo. Entonces, esta historia usted la puede encontrar en el libro de Esther, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y ahí usted sabe, o no sé si usted sabía, que los judíos tienen varias fiestas por ahí. Y hay una fiesta judía que se llama Purim. Esta Purim celebra la liberación especial de los judíos, haciendo alusión o recordando esta liberación que hubo a través de la reina Esther, ¿verdad? Que era, como le digo yo, una doncella judía que se convirtió en reina de Persia. Y vamos a hablar un poquito de eso para que usted vea un poquito el trasfondo y qué podemos aprender de Esther. Entonces, toda esta historia, la historia de Esther, comienza con un banquete del rey. El rey Asuero era el hijo de un famoso rey persa que se llamaba Darío I, y este rey, el rey Asuero, es mencionado en Esdras 4:24, Esdras 5, versículos 5 al 7, Esdras 6, versos del 1 al 15, Daniel 6:1, Daniel 6:25, Ageo 1:15 y Ageo 2:10. Ahora, ¿qué pasa? El año del incidente, ¿qué fue lo que pasó con Esther y con el rey Asuero? Esto que pasa fue aproximadamente en el año 483 a.C. ¿Y qué es el asunto? Que el imperio del rey Asuero era demasiado grande, era enorme. De hecho, que fue el más grande que el mundo haya visto en ese momento. Y Persia cubría todo el área que nosotros conocemos ahora como Turquía, y ciertas partes de Irak, Irán, Pakistán, Jordania, el Líbano, Israel. También incluyó ciertas partes de lo que nosotros conocemos el día de hoy como Egipto, Sudán, Libia y Arabia Saudita. Vea qué clase de imperio tenía el rey Asuero bajo su comando, ¿verdad? Y como la mayoría de los gentiles paganos, reyes en ese momento, el rey Asuero disfrutaba haciendo demostraciones públicas de la riqueza que tenían, ¿verdad? Y del poder. Y esto hacía que habían veces que hacían fiestas, ¿verdad? Que duraban inclusive hasta 180 días. Imagínense una fiesta de 180 días. Y bueno, durante esa fiesta lo que hacían era de hacer un despelote, ¿verdad? Como decimos aquí, durante 180 días. Y este tipo de fiesta usted los puede ver que se mencionan en Esther capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuál es el incidente que mencionábamos ahora? Resulta que el rey tenía una esposa que se llamaba Basti, que es la reina Basti. Y a este rey Asuero lo que le gustaba era que ella bailara, ¿verdad? Enfrente de todos los gobernadores y de los príncipes y toda la cuestión, para que ellos vieran la belleza que tenía Basti mientras bailaba. Pero el problema fue que a este Asuero se le metió el chamuco, dicen por ahí, se le metió algo, y lo que quería era que Basti apareciera, pero completamente desnuda, solo con la corona puesta, ¿verdad? Que no bailara normal, sino que bailara completamente desnuda, solo con la corona. Entonces la reina se enojó, rechazó esa cuestión. Y dijo, ¿cómo se le ocurre, verdad? Y como ella le dijo que no, pues el hombre se enojó. Entonces el rey Asuero se fue y empezó a llamar a asesores y a todo el mundo, ¿verdad? En leyes para ver si Basti había ofendido o no al rey y toda la cuestión. Y pues resulta que los asesores y toda la cosa le dijeron que sí, que en realidad lo habían ofendido a él, le habían ofendido al pueblo y toda la cuestión. Entonces el problema era que ellos tenían miedo de que Persia que se regara el chisme, ¿verdad? Que ella le había dicho que no, y que todas las mujeres de Persia pues agarraran fuerza y que se negaran también a lo que los maridos les pedían, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, el rey lo que hizo fue que proclamó un edicto para que ¿cómo se llama? Todas las mujeres tenían que empezar a ser sumisas, ¿verdad? A sus esposos, ¿verdad? Y a partir de ahí él dijo, yo no quiero que nadie más entre en mi presencia, ya yo no quiero que nadie se me acerque. Él se enojó y el edicto era, no quiero que nadie más se acerque. Entonces él mandó un edicto en todos los lenguajes del momento, ¿verdad? Para que todo el mundo entendiera, ¿verdad? Entonces resulta que Basti ya no podía acercarse, el rey se queda sin reina, ¿verdad? Entonces lo que hacen los cortesanos es que le dicen al rey, a Asuero, que empiece a buscar, ¿verdad? Vírgenes pero hermosas, ¿verdad? Hermosas vírgenes en toda la tierra para encontrar una nueva reina. Entonces dice Josefo, que es un historiador judío, que el rey Asuero eligió un total de 400 mujeres para completar el harem,
y actuar como candidatas para la nueva reina. Y esto usted lo puede ver en Esther 2, versículos 1 al 4. Las mujeres tenían que someterse a un año de tratamiento de belleza antes de su encuentro con el rey, según el versículo 12. Vea qué rajado decimos aquí, ¿verdad? Esther era, como le decía yo ahora, era una judía cuyo nombre en hebreo era Hadasá o Hadasa. Fue elegida como una de las vírgenes en el versículo 8. Hasta el momento, ¿verdad?, que las vírgenes fueron llevadas donde el rey, se les mantuvo en el harén bajo el cuidado de Hegai, según Esther 2:8. Después de su encuentro, ya en ese momento, después de encontrarse con el rey, ya no eran vírgenes, se llevaban a una zona reservada para las concubinas y las amantes, ¿verdad?, donde estaban puestas bajo la mirada vigilante de un eunuco que se llamaba Sasgaz, y esto lo podemos ver en el verso 14. Ahora, Esther había estado viviendo en esta ciudadela de Susa, donde también vivía el rey. Ella era prima de un varón del linaje de Benjamín llamado Mardoqueo, quien también fue su guardián, habiéndola adoptado como su propia hija cuando los papás de Esther se murieron. Él se llamaba Mardoqueo, acuérdese eso. Mardoqueo tenía una clase de posición oficial dentro del gobierno persa. Esto usted lo puede ver en Esther 2:19. Entonces, cuando Esther es elegida como candidata para ser reina, Mardoqueo le enseña a ella, le da instrucciones de que no revele su origen judío, ¿verdad? Eso usted lo puede ver en el verso 10. Y también visitaba diariamente el harén del rey para ver cómo le estaba yendo a Esther en el versículo 11. Cuando llegó el turno de Esther para ir con el rey, en Esther 2:15 leamos, dice: ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ella también ganó el favor del rey, según dice Esther 2:17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y él la hizo su reina. Vea qué interesante aquí. Ya entonces ella pasa la prueba, sigue indicaciones y se hace la reina de Persa. Por decirlo así, si lo decimos de alguna forma, pues se casa con el rey, ¿verdad? Entonces la hace la reina con el rey Asuero. Luego, un tiempo después, pues Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y escucha que hay un complot para matar al rey Asuero, ¿verdad? Entonces él se entera de esto y él viene y le avisa a Esther, y Esther le dice al rey, ¿verdad?, en nombre de Mardoqueo. Para el asunto, evitan que maten al rey Asuero, y el problema fue que esa cuestión que pasó se les olvidó. Al rey se le olvidó completamente que Mardoqueo le había ayudado y que en algún momento lo quería matar y que no lo lograron. Eso usted lo puede ver en Esther 2:21 al 23. Después, el rey lo que hace es nombrar a un hombre perverso, ¿verdad?, un hombre malo, sobre sus asuntos. O sea, lo puso como el segundo a bordo, ¿verdad?, en ese momento. ¿Cómo se llamaba el chavalo este? Se llamaba Amán. Y detestaba al pueblo israelita, ¿verdad? Amán fue un descendiente de Agag, rey de Amalek, que era Amalek, un pueblo que por muchas generaciones había sido enemigo declarado de Israel. Esto usted lo puede ver en Éxodo 17:14 al 16. Él era rey de los amalecitas. Amán era descendiente del rey de los amalecitas, ¿verdad? Entonces él ya venía con ese odio por los israelitas, ¿verdad? Entonces vea lo que dice, por ejemplo, Esther 3:6. Procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces el tipo lo que quería era destruir, matar y exterminar a todos los judíos, a los jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todo en un mismo día, ¿verdad? Y eso usted lo puede ver en Esther 3:13. Entonces esto llegó a oídos de las provincias, ¿verdad?, y a todo lado, y todo el mundo estaba súper asustado, según usted lo puede ver en Esther 3, versículo 15, y en Esther 4, versículo 13. Entonces Esther no sabía del complot, ¿verdad?, contra los judíos y todo, pero cuando las doncellas le cuentan y los eunucos le cuentan, ya ella sabe, ¿verdad? Y toda esta gente le cuenta que Mardoqueo está en peligro, ¿verdad? Entonces ahí empieza el asunto, ¿verdad?, para tratar de que Esther hablara con el rey. Pero recuerde que había un edicto que no se podía llegar al rey si no era anunciado anteriormente, o él decía que ocupaba hablar con la gente. Entonces Esther no podía acercarse a él porque no podía llegar y no podía decirle absolutamente nada, porque no había capacidad de hacerlo. Entonces ella llama a la gente cercana a él y llama a Mardoqueo y le dice: vea, yo voy a intentar
ayudarles. Pero, y aquí viene lo chiva de toda esta historia, ella tiene tanta fe que les dice, bueno, yo les voy a ayudar, pero les pido algo, y manda un mensaje a los judíos: ayunen por 3 días mientras mis damas y yo también ayunamos. Y dice Esther 4:16, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, dijo ella, y si perezco, que perezca. Entonces vea lo que ella va directo a decir, bueno, yo voy a hacer algo que está contra la ley y estoy arriesgando mi vida, ¿verdad? Porque si el rey está de luna, me manda a matar. Entonces voy a cortar toda esta historia hasta llegar acá. Y resulta que un día, resulta que ya le digo, estoy buscando por aquí a donde quiero llegar para que aterricemos esto. Un día que está Asuero, bueno, Esther viene, habla con el rey, empieza a contarle al rey todo el asunto, pero resulta que ya él había hecho un edicto para que mataran a todos los judíos, y él le dice, bueno, yo no puedo quitar eso que ya hice, ¿verdad? Voy a mandar otro edicto para que no pase, ¿verdad? Entonces aquí el rey, cuando ella entra y todo el asunto, dígame qué quiere, aunque sea la mitad del reino, yo se la doy, ¿verdad? Entonces ahí ella le da la petición de que no mate a los israelitas y toda la cuestión. Un día Asuero tiene muchos problemas para dormir, y esa noche le pide que le traigan un libro que él tenía que se llamaba el libro de las memorias y crónicas del rey. Entonces él no puede dormir y pide que le leen este libro. Entonces, interesantemente, ¿verdad? El relato que él escuchó fue cuando Mardoqueo, ¿se acuerda al principio que le conté que Mardoqueo descubrió el plan para matarlo y que gracias a Mardoqueo no pasó nada? Bueno, en ese momento, mientras están en eso, el rey está leyendo eso, Amán va para la casa de nuevo y reúne a los esposos y a los amigos y está contándole que se le va a honrar y no sé qué, porque Esther había hecho una cena, ¿verdad?, para los dos, para tratar de convencer al rey. Pero eso me gustaría contárselo, pero no puedo por tiempo. Entonces Amán pidió que hicieran una horca para colgar a Mardoqueo, porque desde hace tiempo Amán quería matar a Mardoqueo. Entonces él manda a hacer una horca. Pero resulta que cuando el rey está escuchando la historia, se da cuenta que Mardoqueo fue el que lo defendió, que gracias a Mardoqueo no pasó nada, y que más bien Amán era el que quería matarlo. Entonces resulta que lo manda a llamar en una carrera y le dice que le pregunta a Amán que cómo se debía honrar a un hombre cuya honra desea el rey, ¿verdad? Entonces Amán le dice que de ahí él estaba pensando que lo iban a honrar a él, y él le dice que le dé las ropas del rey, que lo ande en caballo, que pase por todo lado diciendo quién es, ¿verdad? Entonces le dice que sí, que lo haga, pero que se lo haga a Mardoqueo. Entonces tuvo que hacerlo con la persona que más odiaba. Entonces después, en el transcurso de la historia, pues el rey se da cuenta que Amán era el que quería matarlo y todo el asunto, y la horca que Amán había mandado a construir para Mardoqueo la usaron para él. Entonces él muere ahí y toda la cuestión, y Asuero entonces ordena que hace un decreto diferente para contrarrestar el que había hecho antes, de que iban a matar a los judíos, pero en él dice que los judíos se pueden defender de cualquier persona que les vaya a hacer daño, etcétera, etcétera, y termina la historia de Esther. ¡Qué carrera! Entonces, ¿qué enseñanzas podemos tener de Esther en este bloque? Número 1. Valentía y coraje. La valentía de Esther al enfrentarse al rey para interceder por su pueblo. Ahora esto nos dice a nosotros que nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos y enfrentar las cosas que nos están pasando con coraje y con determinación, ¿verdad? Es en nuestra vida diaria, ¿verdad? Es no dejarnos paralizar, no dejarnos que estas cosas que pasan no frenen, ni mucho menos, sino que nos permitan seguir adelante. Esther 4:16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad y orad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Vea la valentía, pero ella se agarra de Dios y dice: ayunemos y oremos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Número 2, confianza en la providencia divina, confianza en que Dios va a hacer, confianza en que Dios nos va a dar. Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene un plan para nosotros, inclusive en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que nada va bien, ahí Dios está, ahí Dios va a hacer todo lo que nosotros necesitamos conforme a la obediencia que nosotros tenemos. Y la tercera cosa que nosotros podemos aprender de Esther es la importancia de la intercesión y la oración. ¿Por qué? Porque si usted vio anteriormente, ella lo primero que hizo fue buscar la intervención de Dios a través de la oración y del ayuno, ¿verdad? Entonces es tanta la oración y tanto el ayuno que cuando ella fue con ese coraje, cuando se dio cuenta el rey, la ve, le dice: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Aún hasta la mitad del reino se te dará. En Esther 5:3. Vea qué impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender? Valentía y coraje, confianza en que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, y la intercesión y la oración para tener esa respuesta que nosotros estamos esperando de Dios a través de esa oración, intercesión y de nuestra obediencia. Vamos a nuestra última pausa y cuando volvamos vamos a terminar con nuestro tema el día de hoy, y voy a tratar de correr porque ya se me fue un montón de tiempo. Vamos a escuchar a Harold Velázquez y a Gilberto Daza, Amor tan bonito, y ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y se me fue un montón de tiempo en el bloque anterior. Gracias por estar con nosotros y vamos de una vez a nuestro programa. Les recuerdo que estamos trabajando el tema XX hoy porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y estamos aprendiendo de 3 mujeres muy importantes que aparecen en la Biblia, las cuales son... Ya le voy a decir las primeras. La primera es Ruth, la segunda es Esther, y ahorita entonces vamos a estar hablando de María de Betania, o María la hermana de Lázaro. Voy a hacerle un resumen súper rápido de lo que hemos aprendido de las 2 mujeres anteriores. Entonces, ¿qué aprendemos de Ruth? La lealtad y el amor, el trabajo duro y la humildad, y la fe en Dios y la recompensa divina que viene a través de la fe y de la obediencia. ¿Qué aprendemos de Esther entonces? Aprendemos otras 3 cosas más, que son la valentía y el coraje que debemos de tener todos nosotros a través de las circunstancias difíciles, la confianza en la providencia divina, saber y tener fe de que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, y la tercera, la importancia de la intercesión y la oración y del ayuno para poder lograr tener las cosas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, habiendo dicho esto, empecemos entonces con el último bloque, que nos toca estudiar a María de Betania, o María la hermana de Lázaro. Y María la hermana de Lázaro, María de Betania, es uno de los personajes más interesantes, ¿verdad? Uno de tantos, pero es muy muy interesante y podemos aprender muchas cosas muy valiosas, ¿verdad? Al estudiar la vida y al estudiar varias cosas que pasan en su vida, que vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida. Ahora, María era la hermana de Marta, ¿verdad? Ella tenía un hermano que era Lázaro, ¿verdad? Que es el mismo Lázaro que el Señor resucita de entre los muertos. Entonces, María aparece 3 veces en la Biblia. La primera es cuando pasa una cuestión en la casa de su hermana, en la casa de Marta, según Lucas 10, versículos 38 al 42. Entonces, en teoría, bueno, Jesús obviamente estaba ahí, y parece que también andaban los discípulos por ahí, que andaban viajando con él, estaban como invitados en la casa de Marta. Entonces Marta estaba toda angustiada, ¿verdad? Preocupada por los muchos quehaceres, dice la Biblia, y estaba frustrada de que la hermana no estaba ayudando en nada, ¿verdad? Entonces, por esta razón, viene y le dice a Jesús, ¿verdad? Llega a acusar, ¿verdad? Como decimos aquí, que a María no le importaba nada, sino que María estaba ahí siempre en los pies de él y toda la cuestión, no estaba viendo todo el trabajo que había. Entonces, la respuesta que Jesús le da a esto que le dice Marta, más bien en lugar de regañarla, la felicita, ¿verdad? Y el Señor le dice que prácticamente la felicita por escoger la mejor parte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos está dando a entender es que el deseo de María de estar más cerca del Señor y de estar cerca de sus palabras era mucho más importante y tenía más beneficios que estar en ese ajetreo, ¿verdad? Con los preparativos de una comida, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús también le dice
a Marta que a María no se le va a quitar el haber elegido la mejor parte y más bien está aprendiendo de Dios. Esa es la primera, el primer momento donde se ve a María aparecer. El segundo momento es el incidente donde María y Marta aparecen, y esto pasa en Juan 11, cuando pues el hermano de ella, Lázaro, muere y es resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Entonces María escucha que Jesús llegó, ¿verdad? Que llega Jesús y que la está llamando, ¿verdad? Entonces ella sale inmediatamente y deja todo el montón de gente que estaba llorando ahí en su casa y todo el asunto, y se apura, ¿verdad? A encontrarse con Jesús. Era tan grande el amor que ella tenía por él y el deseo de agradarle, ¿verdad? De obedecerle, que deja todo botado, ¿verdad? Deja a la gente que le estaba consolando ahí, toda la cuestión, y se va de una vez a los brazos del Señor, ¿verdad? Sabiendo y entendiendo que el consuelo que viene de parte de Jesús no tiene comparación, ¿verdad? Entonces ella va en carrera, ¿verdad? Sale en carrera, y Jesús lo que hace es que ve la tristeza, ¿verdad? Y llora junto con ella, ¿verdad? A pesar de que él sabe que esa tristeza va a durar un poquito, porque pues obviamente él va a resucitar a Lázaro. Aún así, el Señor tiene compasión de ella y llora, ¿verdad? Por un ratito, ¿verdad? Entonces, esto que siento decirle, usted sabe que el Señor también se aflige y llora con nosotros, ¿verdad? Entonces, él cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros la estamos pasando mal, Él también se siente mal, Él se aflige, él llora con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender que el mayor consuelo que tenemos nosotros está en Jesús, ¿verdad? Su compasión es ilimitada, ¿verdad? Entonces cuando ponemos nuestras manos, ¿verdad? En las manos de Él, vamos a poder encontrar consuelo, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad, y vea lo que dice Salmos 30, versículo 5, la segunda parte. En el Salmos 30, versículo 5, la segunda parte dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si nosotros le damos todas esas cargas al Señor, Él nos va a ayudar. Y la tercera vez donde nosotros vemos a María de Betania es casi unos días antes de la crucifixión del Señor, y esto lo vemos a Mateo 26, capítulo 26, versos 6 al 13. También hay otros versículos por acá, como Marcos 14, 3 al 9, Juan 12, del 1 al 8. En este caso, se había preparado una comida en casa de Simón el leproso, que probablemente había sido un leproso sanado por Jesús, y muy probablemente él era el seguidor de Jesús. Entonces Marta otra vez está sirviendo mientras Lázaro estaba a la mesa con Jesús y sus discípulos, y en un momento María abre un vaso de lo que se conoce como alabastro, ¿verdad? Un vaso de alabastro, derrama una parte de este costoso perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús, y empieza a enjugarlos con su cabello, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la criticaron, los discípulos la criticaron por desperdiciar, que era muy costoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este acto que ella hace, inclusive el día de hoy estamos hablando de ella, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros podemos ver en la vida de María, y que nosotros podemos tomar como ejemplo antes de llegar a las tres enseñanzas que nos deja María. Número 1, parece ser que ella sabía que el momento de la muerte de Jesús estaba cerca, ¿verdad? Ella muy probablemente de estar tan cerca del Señor ya sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a muchos de los discípulos se les había olvidado. Vea qué importante esto. A todos muy probablemente se les había olvidado, menos a ella. Entonces, como ella sabía ella actuaba con respecto a esto, ¿verdad? Entonces ella lo que estaba haciendo era un símbolo, al menos en el momento que ella derrama el perfume y todo, es una cuestión que está diciendo: yo sé que usted va a morir y necesito hacer esto antes de que usted muera, ¿verdad? Entonces vea lo que dice Marcos 9, versículos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Ojo el 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle.
Entonces muchas veces a nosotros se nos olvida esto, se nos olvidan verdades espirituales que ya sabemos y nos enfocamos en nosotros mismos y empezamos a pensar solo en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que el Señor tiene un plan y que tiene muchas cosas para nosotros y que ya el Señor tiene algo diseñado para nosotros, pero a nosotros se nos olvida. La segunda cosa que podemos ver en la vida de María es una decidida convicción y confianza en su Señor a tal punto que ella ni siquiera está obligada a defenderse cuando la critican. Ella hizo lo que hizo por el Señor. Ella viene y le da lo mejor al Señor y la critican y a ella no le interesa porque ella sabe perfectamente y tiene la convicción y la confianza en quién está haciendo las cosas. ¿Cuántos de nosotros se nos olvida a quién le estamos sirviendo? ¿Cuántos de nosotros se nos olvida quién es Dios para nosotros? ¿Cuántos de nosotros quitamos a Dios de nuestras prioridades y lo dejamos a un lado? Y aquí le voy a cerrar el programa con estas 3 enseñanzas de la vida de María. La primera enseñanza que le puedo dar, lo primero que podemos aprender es la prioridad por la enseñanza espiritual. Vea la actitud de María de sentarse a los pies del Señor. No importa lo que había que hacer. Era más importante la enseñanza, la prioridad que ella tenía por la enseñanza espiritual. ¿Cuánto dedicamos a la oración? ¿Cuánto dedicamos a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tenemos comunión con Dios? Aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que estamos fallando en muchas cosas. Otra cosa que podemos aprender de María, la adoración y la entrega total a Dios. Vea que la acción de María al ungir los pies de Jesús con perfume costoso y después secarlo con los cabellos de ella, eso es un ejemplo de adoración y entrega total a Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos reconociendo la soberanía de Dios y estamos dándole lo mejor de nosotros? ¿O estamos dándole si tenemos tiempo, no tenemos tiempo, si nos da el chance? Y vea el punto número 3. María tenía una fe en la resurrección y en las promesas de Dios. Ella sabía que Dios iba a resucitar. Ella sabía el poder que tenía Dios de levantar las cosas que habían muerto. Por algo fue y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella tenía fe en la resurrección. ¿Y sabe por qué? Porque él mismo lo dijo en Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todavía el Señor termina con una palabra. ¿Crees esto? Estamos nosotros creyendo en que Dios puede resucitar lo que ha muerto en nosotros. Y quiero cerrar el programa con esto. Así que, al igual que Ruth demostró lealtad hacia su suegra Noemí, yo le quiero invitar a comprometerse con Jesucristo el día de hoy. Y esto incluye seguirlo en todas las circunstancias, confiar en su amor y en la dirección en nuestras vidas. Según lo que aprendimos de Esther, yo quiero animarle hoy a que usted tome coraje y valentía para aceptar a Cristo como su Salvador. Para decidir seguir al Señor se requiere coraje, especialmente cuando estamos enfrentando críticas, oposiciones o miedos. Pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a encontrar la fuerza para dar ese paso de fe. Y la devoción de María, cuando se sentó a los pies de Jesús, y su entrega total cuando le unge los pies con perfume, eso nos enseña el día de hoy la importancia de la adoración y la entrega total al Señor. Entonces hoy yo le invito a acercarse a Jesús con un corazón dispuesto y a ofrecerle lo mejor de usted en adoración y servicio. Ahora yo quisiera preguntarle a ¿usted en algún momento ha recibido al Señor en su corazón? ¿Ha recibido a Cristo en su corazón? ¿O lo conoció y se apartó en algún momento y usted piensa que ya no puede volver? Pues le tengo una noticia. Hoy es el día que usted puede volver al Señor si en algún momento estuvo en los caminos del Señor. Y si nunca lo ha hecho, hoy es el día que usted puede aceptar a Cristo en su corazón. Y quiero cerrar el programa haciendo una oración con usted. Si usted no lo ha hecho, si usted está escuchando por primera vez nuestro programa o ya lo ha escuchado pero no ha tomado la decisión de seguir al Señor, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito que me perdones y necesito tu amor en mi vida. Me doy cuenta el día de hoy de que he estado viviendo alejado de ti y de tus caminos y hoy mismo quiero cambiar eso. Al igual que Ruth, quiero demostrarte, papá, lealtad
y compromiso contigo. Al igual que Esther, te pido coraje, papá, y valentía para enfrentar lo que viene para mi vida, los desafíos, las críticas, todas estas cosas en mi camino. Te pido que tú me des ese coraje y valentía, y al igual que María, te ofrezco mi devoción y mi entrega total, papá. Quiero adorarte con todo mi ser y poner mi vida en tus manos. Hoy, con fe y con confianza en ti, papá, recibo tu perdón y tu amor en mi corazón. Te invito a ser mi Salvador y mi Señor y a guiar mi vida y a que me transformes, papá, y transforme mi corazón conforme a tu voluntad. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por recibirme en tu familia. Ayúdame a caminar en tu luz y a vivir según lo que tú me quieras enseñar todos los días, en tu nombre. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, por favor, escríbame al 617-8363. Queremos saber de usted. Si usted está fuera de nuestro país, más 506-617-8363. Y espero que este programa haya sido de bendición para usted el día de hoy. Nos encantaría saber de usted. Por favor, contáctenos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nuestro sitio de internet www.salvesequiencrea.org. Y les recuerdo antes de terminar que todos los sábados a las 7 de la noche por www.latitud316, mi amigo Willy Vaz, mi amigo del alma, tiene su programa Roca Viva todos los sábados a las 7 de la noche por www.latitud316.com. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones.